posiblemente un 20% de manera directa venga de ahí. Pero esto, si tú quieres crecer y quieres crecer de una forma rápida, sabes cuánto te vas a gastar aproximadamente, sabes cuánto buscas generar y es muy fácil en poco tiempo, entre 1 y 3 meses, tener claro si está saliendo a cuenta una campaña o no y modificar, tocar, decir no, este mercado no, otro, etcétera. El retorno de la inversión se va a ver bastante rápido y no es tan alto comparado al beneficio que puede tener. Entonces, que lo pruebe y que la decisión es muy fácil de corregir si cree que no va a ser lo correcto. Para empezar, Darío, cuéntanos un poquito el rol que tienes dentro de la empresa y a qué os dedicáis exactamente. Perfecto. Soy Darío Cerisole, abogado. Me dedico a temas migratorios, movilidad internacional, fundador de ILA Ilegal, donde ayudamos a clientes internacionales a hacer su setup en España. Con Alcons trabajamos toda la parte de marketing, especialmente la captación de clientes en distintos mercados, tanto locales como internacionales. Y hemos tenido allá varias campañas y hemos ido trabajando todo el aspecto de marketing enfocado muy al resultado y a captar clientela internacional. Si quieres, Darío, explícanos así un poquito por encima lo que hemos podido hacer en el equipo, pues quieres dar un poquito el plano global de las estrategias que se han ido trabajando y, bueno, cómo han ido afectando al rendimiento, captación de clientes, etc, etc. Perfecto, pues la verdad es que en este tiempo hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Sí. Pero desde el comienzo lo que hicimos fue, pues empezamos a planificar campañas un poco masivas para determinados servicios concretos. Las primeras fueron aquí en España para captación de unos servicios con un perfilado para un público muy concreto. Campañas de Meta, los sacamos también de Google para mercado de Estados Unidos, de UK. También hemos lanzado campaña en Turquía. China todavía no, pero vamos a hacerlo. Pues desde el punto de vista organizativo, lo que hacemos es básicamente pues tomar unas mediciones para hacer unos reporting y vamos viendo cómo van evolucionando las campañas, el rendimiento que van generando y cómo funciona toda la captación del cliente. Y bueno, el impacto que ha tenido dentro del negocio, ¿crees que ha ido mejorando, que ha sido algo que se ha ido manteniendo? ¿Cómo ha sido el proceso? No, sí, creo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Ambos. A nosotros también era algo nuevo, lo que era lanzar una campaña, qué significaba. Entonces hubo una parte de aprendizaje interno nuestro, ¿no? De saber cómo tener que hacerlo, cómo se llevan a cabo, el volumen de trabajo que se genera. Pues de imaginarse al principio, ¿no? El impacto que puede tener el negocio, pero siempre fue muy bueno y amplio, vamos a decirlo. Por lo tanto, pues eso forzó la estructura del equipo y a cambios organizativos para poder hacer frente a ello. Y creo que sí, que es clara la mejora, tanto desde otras cosas que hemos hecho desde el punto de vista del SEO, de web, que hemos ido trabajando, como también a las campañas estas que sacamos concretas. Vas aprendiendo del negocio, también es más fácil lanzar esas campañas. Antes de trabajar igual con nosotros, tengo entendido que no habíais trabajado marketing, lo que es outbound, yendo a buscar al cliente antes. No, realmente no. No, lo único que teníamos era una página web sencillita, que habíamos hecho internamente incluso, y ya está. ¿Qué os hizo dar el salto a hacer pues todo este tipo de marketing que estamos trabajando con vosotros, captación por ads, por todo lo que estamos haciendo? ¿Qué os hizo saltar y tiraros a la piscina en este modelo de captación de clientes? Y después también, ¿qué os hizo elegirnos a nosotros? Bueno, yo creo que hay una anécdota que contar, ¿no? Que nos encontrasteis vosotros a nosotros, ¿no? Es decir, que nos llegó el correo porque estábamos haciendo unas series de búsquedas, ¿no? Por correo electrónico, porque nos encontrasteis vosotros a nosotros y dijimos, oye, si estos chicos consiguen esto, ¿no? Que yo haga clic en este correo, significa que serán capaces, ¿no? De que nuestros clientes puedan hacer clic también en ese correo. Nos llevamos una buena impresión porque la presentación fue buena y segundo, creo que después, mientras íbamos trabajando, pues se hizo evidente que por lo menos este tipo de marketing algo que me gusta es que puedes medirlo más. Es decir, evidentemente puedes tener unos otros objetivos paralelos a estos, no tienen por qué ser el único, como tener una imagen que se va desarrollando poco a poco, pero esto si tú quieres crecer y quieres crecer de una forma rápida, sabes cuánto te vas a gastar aproximadamente, sabes cuánto buscas generar y es muy fácil en poco tiempo, entre 1 y 3 meses, tener claro si está saliendo a cuenta una campaña o no y modificar, tocar, decir no, este mercado no, otro, etcétera. Desde que se lanza la campaña, el reporting y tomar la decisión, el circuito es bastante rápido. En cambio, otras estrategias creo que tienen un plazo de desarrollo bastante más largo y desde que tú tomas la decisión hasta que se pone en marcha y se ejecuta y la web nueva te está generando esos nuevos clientes, que ojo, quizás hay que hacerlo de manera paralela, pero creo que los resultados son más lentos. Entonces creo que la rapidez en el resultado y la facilidad para medirlo es una de las cosas a destacar. Hablas igual a nivel de SEO, de posicionamiento más orgánico, ¿no? Exacto, a posicionamiento orgánico, una estrategia así más orgánica, está muy bien, pero cuesta a veces definir exactamente cuánto de tu crecimiento deriva de eso y cuánto no. A veces mucho cliente que quizás no se convierte de una campaña acaba generando volumen de visitas en la web, acaba pasando de contacto a un amigo
que acaba pasando, no, mira, yo al final no, pero tengo aquí mi primo que esto. Entonces todo esto también se genera, esa parte orgánica también se retroalimenta un poco con la parte más activa. Esto nosotros siempre lo comentamos en las reuniones, yendo por la parte de métrica, todo eso, que al final lo bueno de todo esto del tema ads es que a diferencia de los medios tradicionales tipo tele, tipo radio, al final es imposible medirlo, ¿no? Nosotros aquí estamos midiendo todo desde no solo lo que nos cuesta X, sino también el tipo de cliente. Queremos más de un tipo de cliente, lo buscamos, sino de otro. Y después también es importante mencionar esto que decías para que se vea en el vídeo, el hecho de que con vosotros sí que hemos empezado por ads, ya que es la que da resultados más inmediatos como tal para captar clientes, pero después además hemos hecho SEO, hemos hecho web, pues hemos trabajado como todas las cosas, incluso correos electrónicos, porque al final todo se complementa, ¿no? Pero siempre con una base de estamos facturando, estamos ganando dinero y a partir de ahí pasamos a otra cosa que es más a futuro. Tocáis un poco todos los palos y eso os ha permitido este año pues tener un crecimiento muy grande, ¿no? Desde en un año habéis ampliado bastante. Sí, no, hemos hecho muchas contrataciones, ha forzado que el equipo vaya madurando más y organizándose, ha habido un impacto en la facturación y evidentemente pues tenemos buenas perspectivas y objetivos para el futuro. A nivel de facturación y crecimiento de Ilai como tal, ¿crees que podríais haber tenido un crecimiento similar sin haber apoyado en una estrategia de outbound de buscar al cliente? No, seguramente no. Es decir, posiblemente un 20% de manera directa venga de ahí. Y en este caso, comentando esto, vosotros cuando empezasteis, ¿cuáles eran vuestros tanto objetivos como expectativas de esto y realmente cómo ha acabado siendo? La verdad es que los objetivos los fuimos definiendo en el tiempo. Sí, inicialmente era esto, un aprendizaje principalmente y lanzar una campaña a ver qué pasaba y a ver desde ahí qué construíamos. Al ver el resultado y ver que era algo rentable y que podía serlo más todavía, pues ahí fuimos ya poniéndonos más serios y definiendo un poco mejor hasta dónde queríamos llegar y de qué manera. Claro. Y ampliando, ¿no? Que desde que hicimos una campaña hemos hecho como 6 más, ha sido una... Sí, totalmente. Bien. Hablando un poco ya a nivel personal con el equipo, con nosotros, ¿cómo consideras que es la comunicación? ¿Crees que os mantenemos al tanto? Cuando hay algún problema, ha habido algún susto o alguna campaña no ha salido como se esperaba al inicio, ¿cómo crees que ha sido la reacción a eso? Yo creo que el trato siempre ha sido muy bueno, muy rápido. Hemos hablado en cualquier momento del día o de los fines de semana incluso para solucionar problemas, lo que haga falta. Creo que la respuesta es buena, también el feedback es aceptado y se hacen. Yo creo que algo importante es no tener miedo, ¿no? Equivocarse a veces y ir probando y creo que parte del proceso es eso. El tema es aprender de todos esos pequeños errores, ir construyendo en base de eso, equivocarse rápido y solucionarlo rápido. Esa es la gracia de todo esto y creo que eso es lo que hemos hecho, es decir, hemos ido aprendiendo los dos, hemos ido evolucionando. Creo que es imposible que ir a hacerte un traje, ¿no? De este estilo, que te quede bien a la primera, es algo que se va haciendo con el tiempo y creo que la respuesta siempre ha sido muy buena, que ha sido muy proactiva y que con todo el equipo, pero bueno, que trabajamos más directamente, la comunicación siempre ha sido súper fluida. Encima en este caso, algo que también nosotros no solemos hacer con todos los clientes, pero que en el caso de Ilai, no solo por la magnitud del proyecto, sino también yo creo que por lo bien que hemos congeniado como tal, al final también somos medio socios en ciertos proyectos que trabajamos juntos, que al final no es algo típico como tal. Sí, totalmente. Bueno, y creo que mutuamente nos alegramos los dos de que los negocios vayan creciendo sinceramente. Es decir, no es un tema de, sí, bueno, clientes, tal, etcétera. Creo que cuando a vosotros va bien, nosotros estamos contentos y cuando a nosotros nos va bien, vosotros también. Vale, Darío, imagínate una persona que está pues viendo si esto es para él, si hacer una campaña le puede ayudar a crecer más rápido, una empresa de servicios como la vuestra. ¿Qué recomendación le darías a nivel de si vale la pena o no? Pues tratar de lanzar una campaña dirigida a captar su tipo de cliente. Yo, hablando por experiencia propia, recomiendo que lo pruebe. Ya está. Es decir, no, al final es más fácil y más rentable probarlo, ver si funciona o no y después tomar la decisión. Es imposible tener una predicción exacta de lo que va a pasar, aunque uno está bien si viene preparado y tiene unas expectativas de qué quiere conseguir, ¿no? Pero que no tenga miedo, digamos, que hay que probarlo, que seguramente verá los resultados bastante rápido y que a partir de ahí se pueden ir tomando muchísimos ajustes, decisiones, etcétera, lo que sea necesario. ¿Qué le dirías a una persona pues que quizás quisiera trabajar con nosotros pero no está del todo seguro o no sé, no acaba de confiar? ¿Qué le dirías a esa persona según la experiencia que has tenido trabajando con nosotros? Pues le diría que se anime, claro. El retorno de la inversión se va a ver bastante rápido y no es tan alto comparado al beneficio que puede tener. Entonces que lo pruebe y que la decisión es muy fácil de corregir si cree que no va a ser lo correcto.